hermanos, vamos a iniciar la escuela dominical. Aprovechar bien el tiempo. Nos dan el tiempo que tenemos destinado para las clases de la escuela dominical. Las señoritas van a su clase. Una ya está allá arriba, la hermana Maura, para apoyarnos con la cura. Los demás, pues, no se la vayan a plantear la clase. Algunos hermanos que llegan tarde, ahí, hermanos que, hermano Héctor, para que vigile ahí, si llegan tarde, pues que le entren. Aquí no estamos en la escuela donde los alumnos llegan tarde y les cierran la puerta. Ya no entren. Al contrario, queremos que entren y que aprovechen lo que se pueda de estas lecciones de escuela dominical. Muy bien, pues vamos a orar para empezar. Bendito Señor, ayúdanos a podernos concentrar en tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, para poder entender cada punto que vamos a ver, poderlo digerir para nuestra vida, para nuestro propio provecho espiritual y también poderlo compartir con otras personas que necesitan de Cristo y otros que ya son cristianos pero que necesitan el discipulado, que necesitan el poder dar los primeros pasos de la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, y úsanos esa encomienda que tú nos has dado de ganar a las personas para Cristo y también encaminarles en la vida cristiana con nuestras lecciones. Te lo rogamos en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a continuar con esta lección que es la oración. Vimos la semana pasada la lección de la palabra de Dios y toca ver en el orden que llevamos la oración y coincidió con este domingo, que es el último domingo donde voy a estar predicando también sobre el tema de la oración. Entonces vamos a cerrar ese ciclo del mes de marzo del tema de la oración y coincidió con la escuela dominical del mismo tema de la oración. Bueno, que sirva como un refuerzo para nosotros y también que Dios nos siga capacitando para enseñar a otros la palabra de Dios. Entonces pongamos mucha atención, vamos a concentrarnos y aprovechar lo más que se pueda. Recuerde que al final yo subo el PDF de esta escuela dominical al grupo de la iglesia y ahí usted lo puede bajar y puede seguir repasando. Ahorita no lo subo porque no quiero que estén en el celular viendo ahí, mejor que todos estén viendo acá. Ya más tarde yo subo este archivo al grupo de la iglesia y ahí pueden repasar otra vez esto que vamos a ver ahorita, y la oración. Muy bien. Como introducción, ¿qué tan importante es la oración en mi vida? Debemos de preguntarnos, ¿qué tan importante es la oración en mi vida? La persona recién convertida también se tiene que hacer esa pregunta. ¿Qué tan importante es la oración en mi vida? Usted y yo, que ya llevamos años de ser cristianos, ¿qué tan importante es la oración para ti y para mí? Como cristianos, como hijos de Dios. Alguien dijo en una ocasión que el cristiano es tan fuerte como lo es en su vida de oración. Eso es totalmente cierto porque la oración es la valiosa y maravillosa comunicación con Dios. ¿Cómo es que Dios se comunica con nosotros? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros nos comunicamos con Dios? A través de la oración. Dios se está comunicando con nosotros todos los días a través de la palabra de Dios. Y cada vez que abrimos la Biblia, Él se comunica con nosotros a través de lo que leemos. Pero Él
quiere que también nosotros nos comuniquemos con Él. Y Él nos da mandamientos acerca de la oración, porque Dios anhela tener comunicación contigo y conmigo. Por eso dejó este recurso llamado oración. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla, lo que está diciendo ahorita. Pero cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. El cristiano no puede crecer en su relación personal con Cristo Jesús sin una buena comunicación. Si no hay crecimiento, no hay madurez en la vida cristiana, si no hay una buena comunicación de nosotros con Dios. Entonces, ¿qué tan maduro es usted? ¿Qué tan crecido es usted espiritualmente? Pues va a depender mucho de lo que le dedique a la oración, ¿sí? A la comunicación con Dios. Mientras más nos comunicamos con Él, Él más nos hace crecer, nos hace madurar en esta relación con Él. En las relaciones interpersonales, en el mundo, en un trabajo, en la familia, en la escuela, es muy clave la comunicación, que haya tanto de allá para acá como de aquí para allá, para que esas relaciones interpersonales, laborales, familiares, estudiantiles, puedan crecer, puedan madurar, puedan desarrollarse correctamente, igual en nuestra relación con Dios. Punto número 1, ¿cuál es el propósito de la oración? ¿Y cuál es el propósito de orar? Punto A, no es para intentar conmover ni manipular a Dios para que nos dé un beneficio personal. ¿Sí? Notemos bien que esta frase que acabo de leer no es para manipular a Dios ni tratar de conmoverlo y que nos dé lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos. Normalmente utilizamos la oración con ese propósito, ¿sí? Con ese fin. La oración debemos practicarla, pero siempre sometidos y apegados a la divina voluntad de Dios. ¿Sí? Siempre sometidos y apegados a la divina voluntad de Dios. Cristo lo dijo muy claramente en la oración modelo del Padre Nuestro. Como diciendo, pues si vas a orar a Dios queriendo que cumpla tus caprichos y sin el menor propósito, sin la menor intención de querer obedecer a Dios y de querer aceptar sus planes, sus propósitos que Él ya tiene para nuestras vidas, pues prácticamente la oración se hace infructuosa. Por eso dice Santiago que cuando oramos y pedimos mal para gastar nuestros deleites, y si oramos sin fe, pues no vamos a recibir absolutamente nada de Dios. Pues son instrucciones muy específicas que realmente a veces nos hacen orar mal y no aprovechar de manera eficaz la oración. En Mateo 26, 39 y 42, ¿quién participa leyéndolo? Mateo 26, 39 al 42. Adelante, hermana Yarbena. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, haga su voluntad. El Señor Jesucristo, al estar orando Él a su Padre Dios, dejó muy claro el ejemplo. Él, siendo Dios, ¿sí? Dios Hijo,
repite estas palabras, hace esta comunicación con Dios Padre para enseñarnos que realmente al orar a Dios estamos dispuestos a aceptar su divina voluntad y no querer nosotros imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Me temo decir que eso es algo que comúnmente hacemos y pues así no funciona realmente, así no funciona. Dios nunca nos ha dicho en ninguna parte: haz tu plan, haz tu diseño, tu plan de vida y entonces yo voy a apoyar eso. No funciona así, sino más bien Dios nos dice: yo ya tengo un plan diseñado para ti y lo diseñé desde antes de la fundación del mundo, antes de que todo esto existiera. Y lo que yo estoy esperando de ti es que tú estés dispuesto a seguir el plan que yo ya tengo para ti. ¿Estás dispuesto? Que no. Yo quiero seguir mi propio plan. Perdemos el tiempo entonces en la oración, porque no va a traer ningún resultado. ¿Y a qué nos lleva eso? Pues a vivir por la vida, los años de vida que nos toque vivir así totalmente desorientados, desubicados, emprendiendo planes y tal vez diciendo: pues ya me equivoqué y voy a emprender otro nuevo y no, pues tampoco funcionó, este sí va a funcionar. Y así se nos puede pasar la vida y llegar al final de nuestra vida, de nuestra existencia en este mundo, pues que realmente pensando que no logramos nada, cuando hubiéramos podido lograr mucho siguiendo el diseño de Dios para nuestra vida. Nunca nos creamos más sabios que Dios. Yo prefiero confiar en la sabiduría de Dios que del plan que Él tiene para mí, que diseñar mi propio plan en mi propia sabiduría, porque lo más probable es que me voy a equivocar. Y no nos dejemos llevar por el éxito aparente de las personas. Hay personas que aparentemente son muy exitosas, pero aparentemente, porque no conocemos sus vidas personales, cómo la están pasando, cómo la están llevando. Y después nos enteramos que aquella persona exitosa realmente vivió una miseria de vida, cuando realmente eso no era el éxito. El éxito en la vida es seguir la voluntad de Dios, hacerla. Eso garantiza el verdadero éxito. Vamos a continuar. Lea Filipenses 4, 6 al 7. Yo aquí lo tengo transcrito, se lo voy a leer rápidamente para ahorrar tiempo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y una vida de oración adecuada produce tranquilidad mental y paz en el corazón. ¿Sí? Una vida de oración adecuada, enfatizo esta palabra adecuada, produce tranquilidad mental y paz en el corazón. Siguiendo solamente tan solo este versículo, estos versículos, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. En lugar de qué? De estar afanados. Esto produce intranquilidad mental, no produce paz, produce ansiedad, produce muchas cosas que hoy en día el mundo está experimentando muy cotidianamente. ¿Por qué? Porque están aferrados a hacer sus propios planes y seguir sus propios planes y se encuentran al final del camino todos frustrados porque realmente no funcionaban las cosas como ellos esperaban. Y es un afán terrible que puede acabar con nuestras vidas, con nuestra salud, con nuestra paz, con nuestra tranquilidad mental. Cuando pudiéramos tener esa paz y esa tranquilidad mental
simple y sencillamente dejándole todo en las manos de Dios. Pero no solamente eso, sino más bien seguir el plan que Él tiene para nuestra vida. La oración acerca al cristiano más a Dios, y así Dios puede demostrar de su poder para proveer para toda necesidad. El acercarnos más a Dios a través de la oración nos lleva a poder experimentar el poder de Dios, poder ver la demostración del poder de Dios a favor de nuestra vida. Eso nos permite la oración, poder conocer más a Dios a través de su poder. Cuando Él contesta alguna petición, provee alguna necesidad de acuerdo a su voluntad, y entonces podemos nosotros maravillarnos, impresionarnos de cómo Él contestó, cómo Él obró en esa situación a nuestro favor. ¿Sí? Dios está activo en cada detalle de nuestra vida y sabe exactamente lo que necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos. Lo vimos ahí en Mateo capítulo 6, 8, cuando habla del modelo de la oración del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? 6, 8. ¿Más Priscila? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Sí, antes de que nosotros le pidamos, Él sabe qué necesitamos. Veíamos en puntos anteriores. Entonces, ¿qué necesidad hay de que nosotros le pidamos algo si ella sabe lo que necesitamos? Pues la bendición para nosotros es de poderle pedir a pesar de que ella sabe, pero darle gloria a Dios en el momento en que Él contesta la petición. Porque sabemos que le pedimos y Él nos contestó, y Él produce un crecimiento, una madurez espiritual en nuestra vida. Entonces, aunque ella sabe lo que necesitamos, Él nos ordena, nos da el mandamiento de que debemos pedirle. No podemos estar nada más así pasivos y decir, Señor, pues tú ya sabes lo que necesito, ¿para qué quieres que te pida? Si tú ya sabes. No, Él nos manda que le pidamos y Él nos va a contestar de acuerdo a lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Ahí es como un examen para ti y para mí. ¿Qué tan crecidos y maduros estamos espiritualmente? ¿Qué tanto conocemos a Dios? El orar conforme a la voluntad de Él. Y si andamos errados pidiendo cosas que realmente no convienen y que no es la voluntad de Dios, pues entonces nos hace ver a nosotros como un examen espiritual, como una prueba. ¿Qué tanto nos falta crecer en la vida? En la medida en que sepamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, es como podemos darnos cuenta qué tanto hemos crecido y madurado como cristianos, como hijos de Dios. Y esa madurez espiritual nos ayuda no solamente para las cosas de Dios, en cuestiones eclesiásticas, sino para esa madurez nos ayuda allá afuera, en el trabajo, en el que tienes, en tu profesión, en tu oficio, en tu escuela, en todas las decisiones que tengas que tomar de la vida. La madurez espiritual, la madurez cristiana nos ayuda para tomar decisiones que realmente sean significativas de provecho para nuestra vida. Y no estar cometiendo cada decisión en la que realmente nos estamos afectando, en lugar de estarnos beneficiando. Entonces es un provecho que solamente te queda aquí dentro de esta comunidad, de esta esfera que es la iglesia. Es para toda área de tu vida, de mi vida, que nos ayuda la madurez espiritual. Dios a veces permite que haya necesidades en nuestra vida para podernos acercar
orar para poder acercarnos más a Él y encontrarnos con Él. Salmo 50:15. ¿Quién nos lee, por favor? Salmo 50:15. Juan, ¿no? Por favor. E invócame en el día de la angustia, te liberaré y tú me honrarás. Ok, Dios nos dice, invócame, búscame en el día de la angustia. ¿Sabe Dios que estamos angustiados? ¿Sabe Dios que estamos pasando por una situación difícil de la vida? Sí, pero Él quiere que le invoquemos para que entonces Él actúe. Y entonces nosotros recibamos esa bendición de poder ver cómo le oramos y le pedimos y Él nos contestó. Y eso produce gratitud y mayor entrega a Dios. Porque yo le estoy diciendo, le estoy pidiendo y Él me está contestando y eso contribuye tremendamente para nuestro crecimiento. ¿Sabe cuál puede ser el momento más peligroso de nuestra vida? Lo puse ahí en letras rojas y nada más analícenlo un ratito. ¿Sabe cuál puede ser el momento más peligroso de nuestra vida? A lo mejor algunos se van a sorprender que le ponga la respuesta a esa pregunta. ¿Alguna idea? ¿Sí? Cuando tienes todo, cuando no hay necesidad, cuando todo está bien. ¿Qué produce eso? Que nos confiemos. Tengo trabajo, tengo un buen sueldo, tengo todas mis necesidades cubiertas, nadie está enfermo de mi familia, nadie está en el hospital. ¿Qué más puedo pedir? Dice la persona. Pues es realmente un momento muy peligroso porque las personas que creen que lo tienen todo, también creen que no necesitan de Dios. Y es exactamente a donde Satanás los quiere llevar, a creer que no necesitan de Dios porque ya tienen todo, supuestamente, ya tienen todo, ya tienen resuelta la vida. Y es cuando más fácilmente pueden caer. Sí, respuesta era correcta, ¿no? Contestaron correctamente. El momento más peligroso de nuestra vida puede ser cuando todas nuestras necesidades son satisfechas, sin tener necesidad de nada, inclusive no tener necesidad de Dios. Y es la trampa más terrible que Satanás nos pueda poner, hacernos creer que no necesitamos de Dios. Y cuando una persona cree que no necesita de Dios, está a punto de hacer de su vida un desastre. ¿Sí? Un desastre. Y podríamos preguntarle a muchas personas que se han confiado de esa manera y cómo han terminado sus vidas. Apocalipsis 3:17, ¿qué dice? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Soy rico, ¿sí? Y no tengo necesidad. Me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, dice, porque no hay la palabra de Dios. El tener resuelta la vida material, la vida económica, laboral, etcétera, todo lo material, no necesariamente quiere decir que ya no tienes necesidad de nada. Porque lo material no es lo único en esta vida. Lo más importante es la parte inmaterial del hombre. Que ahí es donde está todo el descuido. Entonces Satanás quiere vendernos la idea de que lo material es lo más importante y si lo tienes tú resuelto, provisto, pues ya tienes todo. Cuando en realidad no es así. Una persona rica pero sin Dios, pregúntale qué tan miserable es su vida.
Yo he conocido y he sabido de personas ricas, millonarias, que viven una vida terrible, desdichadas, en las drogas, en el alcohol, de familia destruida, divorciados, hijos, por donde sea. Y pues lo material no te da esa plena realización de la vida, ¿no? Ahora sí que lo material y la riqueza te puede llevar al fracaso. Ser la persona más fracasada de la vida, aunque tengas millones en la cuenta. Dios usa esas necesidades para atraernos a donde Él pueda bendecirnos y revelarnos que nuestra única necesidad es Cristo Jesús y su gracia. Antes de poner este ejemplo, viene a mi mente todo el trasinar del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, muchos años, décadas andando por el desierto, y a propósito los llevó por el desierto, donde no hay agua, no hay comida, el sol es abrasador, en la noche el frío es terrible, pero los mandó por esos lugares inhóspitos para que el pueblo de Israel pudiera buscar a Dios, clamar a Dios, y entonces el pueblo de Israel pudiera experimentar el gran poder de Dios, ese gran poder de Dios que abrió el mar rojo e hizo que pasaran en seco, ese gran poder de Dios que cada día hacía que el maná cayera del cielo, y ellos no tenían que sembrar y cosechar para obtener ese producto, les caía del cielo todos los días. Cuando clamaban por agua, ahí les daba el agua, les endulzaba el agua. Querían carne, les daba la carne. Entonces, cuando Dios nos pone, nos permite en momentos de necesidad, es una gran oportunidad para que nosotros experimentemos el gran poder de Dios obrando a nuestro favor. Y una persona que piensa que lo tiene todo, pues no busca a Dios, entonces se pierde de muchas bendiciones. Y la más grande bendición es poder ver a Dios en acción a favor de tu vida. ¿Sí? Ejemplo, el apóstol Pablo, que tenía un aguijón en la carne. A ver, léame 2 Corintios 12, 7 al 10. ¿Quién tiene hermana ya pena? Ahorita le voy a copiar. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, y me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, a buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántas veces le había pedido a Dios Pablo que le quitara ese aguijón en su carne? 3 veces le he pedido que quite eso de mí, y a propósito el Señor Jesucristo le dijo: no te lo voy a quitar, porque eso te va a mantener humilde, eso te va a mantener buscándome a mí todos los días de tu vida. Y Pablo tuvo que cargar con ese aguijón, con ese mal en su cuerpo por el resto de su vida, lo cual le permitió a él estar siempre humilde, sumiso a la voluntad de Dios. ¿Y por qué Dios le permitió ese aguijón en la carne? Porque Dios conocía a Pablo. ¿Sí? Doctorados, fariseo de fariseos. Aunque él dijo: todo se lo tengo por basura, pero ustedes saben cómo somos los seres humanos. Hay momentos en los que nos podemos vanagloriar y pensar: qué grande soy, qué bárbaro, qué inteligencia tengo, qué capacidad. Eso nos lleva a querernos elevar a un plano aún superior al de Dios. Y
Dios sabía que Pablo tenía tal vez ese detalle en su vida. Persona de la más capacitada en comparación con los demás apóstoles, que fueron todo lo contrario, gente sin letras, del vulgo, sin educación, sin preparación académica. Él era todo lo contrario. Y fue usado tremendamente por Dios, no tanto por todos sus doctorados que pudiera tener y su capacidad intelectual, académica y todo, sino más bien porque se mantuvo humilde y sumiso a su voluntad. Porque Dios puede usar tanto una persona que no tiene ningún grado de educación como el que tiene todos los doctorados. ¿Sí? La educación en nivel académico no implica que uno va a ser usado más que el otro, sino más bien de que depende de que sea sumiso, humilde a la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas conocemos muy preparadas no la hacen en el ministerio? ¿Por qué? Porque tienen subido a la cabeza sus títulos. Y es un gran estorbo para que Dios les pueda usar. Bueno, este aguijón en la carne para Pablo le llevó siempre a buscar a Dios. Llegaba ese momento de desesperación, decía, ya Señor, ya quítamelo, bástate mi gracia. Mi gracia es más que suficiente. Y de esa gracia quiero que dependas. Esta es la razón por la que es absolutamente importante dar gracias a Dios en todo, incluyendo especialmente todas las necesidades, los problemas, aflicciones y los momentos difíciles en nuestra vida. Dar gracias en todo, aunque las cosas vayan terribles en nuestra vida. Usted me puede decir, ¿cómo es posible que le podamos dar gracias a Dios cuando en la muerte de un familiar, en el accidente, en la desgracia, en la necesidad? Es muy difícil. Solamente es posible para personas maduras espiritualmente. Cristianos inmaduros, imposible. Solamente es posible para aquel que tiene ese grado de madurez, como el de Pablo, que le llevó a seguir sirviendo a Dios a pesar de azotes, cárceles, naufragios, pedradas que le dieron. Y todo eso fue para su madurez, para su evolución, para su crecimiento. Primera Tesalonicenses 5:18 nos manda esto. Hermano, sí. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice en todo. Y si es todo, es todo. Tanto en lo positivo o negativo que nosotros podamos catalogar, en lo que el hombre le llama positivo y negativo. Dice en todo. En todo. Realmente no hay nada negativo para el cristiano, solamente positivo. Porque todo es para Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A bien, no a mal. 2. También esta es la razón por la que es muy importante que desarrollemos una actitud de oración constante en la que nuestra primera reacción en todo momento difícil sea ir a Dios en oración. Parece increíble, pero cuando pasamos de repente por un momento difícil, lo primero que hacemos es correr para todos lados y buscar a mucha gente, menos buscar a Dios, cuando debería ser lo primero. ¿Sí? Pero confiamos más en nosotros mismos o en otras personas, y cuando ya nadie nos puede echar la mano, entonces ahora sí volteamos hacia Dios, cuando debe ser lo primero. Estas son reacciones, lo que acabo de decir, son reacciones muy comunes en el ser humano. El ser humano en su humanismo quiere depender de otros seres humanos. Eso es algo natural. ¿Sí? Con lo que tú y yo vamos a batallar, porque ahora ya no solamente tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa, sino
una naturaleza humana, sino también divina. Pero tenemos esa otra opción que otros seres humanos no tienen, la opción de acudir a Dios. Y la persona pues que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, pues comprendemos, ¿no?, por qué reacciona así y por qué busca el mismo ser humano la solución, porque no tiene otra opción, porque para él Dios no es opción. Esta es una situación en la que tú y yo no estamos ahí, tú y yo estamos en otro nivel. Número 2, ¿cómo debemos orar? Primeramente, Romanos 8, 26 al 27 dice que no sabemos cómo ni por qué orar. Es por eso que el Espíritu Santo que vive en nosotros intercede por nosotros en la oración. Romanos 8, 26 al 27. Quiero leer. Hermana, otra vez, sí, adelante. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, cómo es de atento Dios con nosotros. No sabemos pedir muchas veces. Y en muchas ocasiones el Espíritu Santo que mora en nosotros entra a nuestro rescate. Y le dice a Dios Padre, ¿sabes qué? Lo que realmente le está diciendo es esto, pero no sabe pedir. Nos echa la mano. Y por eso que yo muchas veces, yo creo que hemos experimentado, yo le pedí una cosa pero me dio otra. Pues qué bendición que me dio esa otra, porque si me hubiera dado la que yo le estaba pidiendo, me hubiera ido muy mal. Pues ahí es donde entró el Espíritu Santo a interceder por nosotros. Y Dios nos conoce tanto que sabe que no vamos a usar la oración para nuestro bien, y entonces, como ese recurso divino, el Espíritu Santo permite que el Espíritu Santo entre a nuestro rescate, a nuestro favor. ¿Sí? Por eso que muchas veces estamos pidiendo una cosa, pero Dios nos da otra. Y al caer en la conclusión, caemos en cuenta que eso era lo mejor, y no tanto lo que yo estaba pidiendo. Sin embargo, para que usted pueda orar correctamente, considere bien estos 4 principios importantes. Y 4 principios importantes para asegurarnos de orar correctamente y no le dejemos todo al Espíritu Santo. ¿Sí? Caer en esa comodidad, no decir, pues tú sabes, ahí dame lo que tú crees o estás seguro que necesito. Ore siempre, es decir, ore cada día. Lucas 18.1, y alguien que lea 1 Tesalonicenses 5.17. Lucas 18.1, entre más rapidito lo lean, más rápido terminamos. Lucas 18.1, más barato, Ale. También Dios puso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. ¿Sí? Una de las claves para orar bien, orar siempre, constantemente. No a veces, sino. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Número 2. No repita las mismas palabras una y otra vez. ¿Sí? No repita las mismas palabras una y otra vez. Ponía el ejemplo, no sé qué domingo ponía el ejemplo. Usted está orando porque está platicando con una persona. ¿Y cómo se va a sentir usted si la persona está repitiendo lo mismo? Le va a decir, oye, ya di otra cosa, ya me tienes harto con las mismas palabras, no tienes otro tema de conversación, siempre lo mismo. ¿No? Bueno, imagínense así con Dios. Mateo 6:7, nada Priscila. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Sí, ese es el error más grande de la oración. Pensar que por nuestra palabrería podemos impresionar a Dios
por nuestras palabras técnicas, elocuentes, y pensar que ahora sí, definitivamente Dios me va a responder porque he usado palabras muy exactas, en fin, ¿no? No, ¿qué es orar? Ya lo hemos visto varias veces. Orar es platicar con Dios. Como una persona platica con otra. Una plática, entablar una conversación normal. Número 3. Hable con Dios con igual confianza con que usted habla con un amigo. ¿Sí? Dios es su Padre y es su amigo. Éxodo 33:11 y Juan 15:13-14. Sí, hermana Oli. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven postró entre luz y servidor nunca se pasaba en medio del camino. Sí, hablaba con Dios cara a cara, como cualquier persona habla con su compañero. Eso es orar. Héctor. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Cristo es nuestro amigo. ¿Cómo platicas tú con un amigo? Con esa confianza, ¿sí? De poderle decir, platicar tus penas, tus necesidades. Como platicar con un amigo, eso es orar a Dios. Así lo dice la Escritura. Usted ya tiene acceso personal y directamente con Dios. Usted no necesita de intermediarios humanos, ni vírgenes, ni santos para hablar con Dios. Sí, Efesios 2:18 y 1 Timoteo 2:5. ¿Sí? Efesios 2:18 y 1 Timoteo 2:5. Léalo, por favor. Hermana Cecilia. Porque por medio de él los unos y nosotros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Perfecto, tenemos entrada, usted y yo, directamente con el Padre, no necesitamos de ningún intermediario. ¿Sí? Entiendo que a veces, oiga pastor, ore por mí, o ore por mi familiar, está bien, pero usted también ore, porque así como yo tengo acceso directo a Dios, usted también lo tiene. No necesitamos usar a nadie de intermediario, si tenemos acceso directo a Dios. Lo dice muy claramente ese versículo que leyó la hermana. Muy claramente lo dice. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Es el único mediador, no hay más. Yo no puedo ser mediador. Nadie, por más santo que sea, nadie, por más entregado que sea, puede ser mediador. Solamente Jesucristo, porque es el único perfecto, el único sin pecado. Y Él, el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz y dijo consumado es, ¿qué pasó en el templo de los judíos? El velo, esa cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, se cayó, se rasgó, se vino abajo. Y entonces quedó la entrada libre a la presencia de Dios, al lugar santísimo, cuando antes no era así. Antes alguien entraba al lugar santísimo y el mismo caía fulminado, muerto. ¿Sí? Pero cuando el Señor Jesucristo dijo consumado es, en la cruz, y murió, el velo se quitó. ¿Qué quiere decir eso? Y ahora, a través de Cristo, cualquier persona puede tener acceso a entrada libre directamente a Dios, sin ningún intermediario, solamente Jesucristo, que a través de Él, de su sacrificio en la cruz, Él dejó la entrada libre a la misma presencia de Dios. Entonces tú estás en Cristo, tú tienes acceso en tu corazón, tú tienes entrada libre a Dios. Una persona que no está en Cristo, pues no tiene esa entrada libre a Dios.
porque no está usando el intermediario correcto, que es el Señor Jesucristo, a través de su muerte en la cruz. Siempre mantenga su relación espiritual con el Señor Jesús de una manera firme y fuerte. Hay algunas cosas muy peligrosas en su vida que podrían impedir que sus oraciones lleguen a la presencia de Dios. Cosas muy peligrosas en nuestra vida que podrían impedir que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios. Dígame una antes de que yo la muestre. Pecado. Pecado. ¿Qué más? Pecado. ¿Amén? Desobediencia. Duda, falta de fe. Pero pida con fe, no dudando. ¿Ok? ¿Qué más? Hay una cosa más que los hombres debemos tener muy presente. Que no la tratemos como vaso más frágil. Que no la trate como vaso más frágil. Sus oraciones tienen estorbo, ¿ah? Ahorita la vamos a ver rápidamente. Qué interesante, que tiene que ver una cosa con la otra. Pero así lo puso Dios para los hombres. Número 1, pecado no confesado. ¿Sí? Salmo 66, 18. Rápidamente, ya nos quedan 10 minutos nada más. Salmo 66, 18. A ver. Si mi corazón hubiese yo jurado en iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El Señor no me habría escuchado. Si yo hubiera visto a mi iniquidad, el Señor no me escucha. 2. Mantener un espíritu no perdonador. Mateo 6, 14, 15. Hermana Priscila, perdón. Porque Sí, hermano. si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Es clara la palabra de Dios? Si tú no perdonas a un amigo, a un compañero, a al que sea, Dios no te va a perdonar a ti. Y eso no hay vuelta de hoja. Lo dice muy claro. Número 3. Tener pleitos, discordias o amargura hacia su cónyuge. 1 Pedro 3:7. Mano ya Rena. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Claramente lo dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Tratas mal a la mujer, a la esposa, tus oraciones no van a pasar del techo, como se dice por ahí. ¿Sí? Y cuando la esposa trata mal al esposo, ¿qué? No, pues no dice eso la Biblia. Nada más dice que si el esposo trata mal a la esposa, sus oraciones no van a llegar al Señor. Y si es al revés, pues hay otro tipo de consecuencias, pero no tienen que ver con la oración. ¿Sí? Lo siento. No tiene que ver. Bueno, y ahora con el feminismo, ¿no? En todas las situaciones, como que ahora las abusadoras son las mujeres de los hombres. Cada vez como que se ve más eso, ¿no? Bueno, hay otras consecuencias, y lo dice también claramente en la Biblia. Después lo podemos ver. Número 4, orar y no pedir nada. Santiago 4:2. Rápidamente, se nos va el tiempo. Santiago 4:2. Orar y no pedir nada. Hermano, cuando no hay. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y también el 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ok. Orar y no pedir nada, pues no sabemos pedir. Pedir con egoísmo o
pedir con muchos otros motivos equivocados. ¿Sí? También lo dice Proverbios 21:13. Ser indiferente o insensible hacia la palabra de Dios, Proverbios 28:9. ¿Sí lo tiene por ahí, Proverbios 28:9? ¿Vale la pena? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que no aparta su oído para oír la palabra de Dios, su oración también es abominable delante de Dios. Son palabras duras, fáciles de entender, que no hay lugar a confusión. Número 3, hay 4 tipos de oraciones. Perdón ahí por el acento que le puse mal. Había oraciones, no lo lleva. Hay 4 tipos de oraciones básicas. Léalas en 1 Timoteo 2:1. Alguien que lo lea, 1 Timoteo 2:1, me voy rápido con los puntos aquí. Hermana Cristina. Dice, exhorto de todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Muy bien. ¿Cuántos tipos de oraciones? Rogativas, peticiones específicas. Filipenses 4:6 dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Muchas oraciones no son respondidas porque no son específicas. Ejemplo, Dios, por favor, bendíceme. Y Dios responde a esa persona, ¿cómo? ¿De qué manera quieres que te bendiga? No son específicas. Entonces, rogativas, oraciones específicas. De oraciones, adoración al Señor. La oración es con el propósito de adorar al Señor, no tanto de pedir algo. ¿Sí? Y de los 4 tipos de peticiones, lo que hacemos solamente es pedir. Y los otros 3 casi los ignoramos completamente, ¿no? Entonces, adoración al Señor es realmente la oración, exaltar el santo nombre de Dios por toda bendición que le da a nuestra vida. Peticiones, otro tipo de oración. Interceder por otros, esto es muy importante, pues así puede conservar puros sus motivos y quitar sus ojos egoístas de sí mismos. Normalmente somos muy egocentristas en la oración, solamente nos importa a nosotros y no tanto las otras personas. Acciones de gracias, agradecer, dar gracias a Dios y alabarlo por toda su bondad hacia nosotros. Salmo 104. ¿Alguien lo tiene? Léalo, por favor, antes de ir al otro punto. 104, hermanos, ¿pueden ver? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. Con acción de gracias, ¿ok? Rápidamente, ya casi para terminar, lleve un registro de todas sus peticiones de oración, tal cual que les pase. Escriba una lista específica de oraciones que le ayudarán a recordar bien todos los motivos por los cuales está usted orando. Que de otra manera su vida de oración no será muy firme, ni fuerte, ni constante, ni muy fructífera. Es muy importante que tengamos una lista de oraciones contestadas para fortalecer nuestra fe en el poder y la fidelidad de Dios para contestar nuestras oraciones. Preguntas fundamentales, nada más se las leo rápido. ¿Contesta Dios todas mis oraciones? Alguien se podría preguntar. ¿Contesta Dios todas mis oraciones? Sí, pero no siempre de la forma que a ti te gustaría o cuando tú quisieras que Él lo hiciera. Como vimos en la lección 1, Dios es tu Padre Celestial y todos sus caminos son perfectos. Habrá ocasiones cuando Dios, en su infinita sabiduría, la mejor respuesta a tu oración será no, todavía no. En tal caso simplemente confía en Él. ¿Qué importancia tiene orar por otros? El apóstol Pablo siempre oraba por otros cristianos. Ahí usted lo puede leer después en Romanos 1:9. Y muchas veces también pedía que oraran por él. Ahí están 2 pasajes. Samuel dijo que era pecado contra Dios dejar de orar por el pueblo del Señor. Lo dice ahí en 1 Samuel 12:23. Un ejemplo de oración eficaz por otros
es el de un predicador de Inglaterra llamado Jorge Müller, quien oró por la salvación de 5 personas durante 17 años. Cuando Müller murió, los 5 todavía no habían sido salvos, sin embargo, 2 fueron salvos durante su funeral y los otros 3 fueron salvos al siguiente año. Quisiéramos decir de Jorge Müller que él oró por estas 5 personas e inmediatamente fueron salvas, o que ganó miles de personas por lo grande que fue como predicador, pero la realidad es que no. De los que oró, no fueron salvos hasta después de su muerte. Entonces no fue en el tiempo de Jorge Müller, el tiempo en el que él quería ver salvas a estas personas, tal vez familiares, gente muy querida para él, no sé, pero ocurrió en el tiempo de Dios, no en el tiempo de él. Usted, al igual que el apóstol Pablo y Jorge Müller, persista en intercesión, en la oración constante a favor de otros, tanto cristianos como incrédulos. El resultado final de sus oraciones jamás se sabrá, y subrayo esta palabra, completamente en esta vida. ¿Sí? Jamás se sabrá completamente en esta vida. La persona que me estuvo hablando a mí día tras día, en el trabajo, en el primer trabajo que yo tuve a los 17 años, hasta la fecha no sabe qué pasó conmigo. Y yo recuerdo sus palabras, le dije, me voy a ir a Tijuana, allá está el futuro de la vida, etc. Y dije, Tijuana es una ciudad muy perdida, como Sodoma y Gomorra. Me preocupa, no te vayas, porque ya te vas a ir a perder. Y yo recuerdo cuando me despedí de él, esa cara de preocupación de ir a una ciudad tan perdida como Tijuana. Pero ahí es donde conocí a Cristo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hasta la fecha él no sabe qué pasó con mi vida y tal vez no lo va a saber hasta que estemos allá en el cielo. Que nunca nos desanimemos de orar por alguien. ¿Cuántos años llevas orando por esa persona? Y nomás no. Va a ocurrir en el tiempo de Dios, no en tu tiempo ni en mi tiempo. Pero de que Dios lo va a hacer, Él no deja nada de ellas. Él hace la obra completa. ¿Vale? Bueno, terminamos. Vamos a prepararnos para el servicio, por favor.